Lo tengo en papel. Sí, ¿Tú no señor. lo tienes en papel ahí en la mesa? No, lo vi pasar por internet, ¿Por sí. qué no llega? No, todavía Bueno, no llega. dice el rey afronta en Paiporta un brote de ira en plena crisis institucional. Y la fotografía, pues destacadísima en la prensa mexicana, Sí, Ciro, donde el tú la busques Reforma, está, ¿eh? en el Universal muy, muy grande. En la Jornada es la nota La nota principal. La principal. Jornada sí se va por él. Increpan a los reyes de España por catástrofe en Valencia. Pues en realidad al que peor le fue al presidente del gobierno español, a Pedro ¿Quién es el Sánchez. Excelsior? Milenio también trae una foto Tú muy, publicas ahí. muy grande. El Excelsior. Y en fin, casi todos los periódicos. Algún otro tenía una muy buena foto también. La Razón, la Crónica, El Sol de México, muy destacado. Bueno, pues es tema. Hoy yo escribo sobre el tema en Excelsior y me pregunto, ¿no? Me pregunto, después de estas imágenes que además YouTube se encarga de que en momentos los vea todo el mundo. Veía hoy prensa internacional, estas fotos, tal como están en la prensa americana, están en la prensa argentina, están en la prensa inglesa, están en la prensa, en algunos diarios de la prensa estadounidense, en los diarios europeos. El rey sale con la investidura menguada, lastimada, o sale enaltecido por haber hecho ese recorrido, ¿no? Finalmente él dice que fue a llevar un poco de esperanza y que su lugar era estar ahí pues con los damnificados. Y yo me pregunto si comparamos con el pavor que siempre tuvo Andrés Manuel López Obrador de una imagen así. Andrés Manuel López Obrador, siempre cuidando su investidura, cuidando su popularidad, cuidando su imagen, es el acto al que López Obrador nunca se atrevió, por ejemplo, nunca se atrevió. Pero, por ejemplo, hace un año, se está cumpliendo un año, se cumplió hace unos días del huracán Otis en Acapulco. Se llama el director, dueño de la televisora de Ciro. Olegario Vázquez. Olegario, o para socializar más, el director dueño de Fórmula. Azcárraga, Jaime Azcárraga. Jaime Azcárraga, las dos buenas personas, pero son capaces de decir que no pueden con Ciro. Porque es independiente. Yo todavía ando buscando a quien se los crea, pero llegan a ser, ¿no?, líderes de opinión. Son los que reciben más dinero, ganan más, y también son los que más desprestigian al noble oficio del periodismo. Por eso, cuando plantean lo de Ciro, de que pudo ser un autoatentado, no porque él se lo haya fabricado, sino porque alguien lo hizo para afectarnos a nosotros, no lo descarto. Lo vamos a denunciar si tenemos las pruebas. Sí, presidente, porque además Ciro Gómez Leiva se ha convertido. No, es sencillamente, lo vamos a denunciar. Y sea quien sea, no hay privilegios. Pueden ir a la ONU, irme a acusar con el rey de España. Es que habló de que yo no era amigo de él. Yo cometí ese error.
o fue una manera de expresar de que no tengo yo enemigos, tengo adversarios, pero le dije amigo y pues no es mi enemigo, porque no tengo enemigos ni quiero tenerlos, tengo adversarios, pero como le dije amigo, dice usted, no es mi amigo. Y tiene razón, es mi adversario. Él es amigo de Felipe Calderón, de García Luna, de Manlio Fabio Beltrones, pero se atreve a decir que pues no soy su amigo porque a él lo quisieron asesinar, y deja una insinuación de que un amigo no hace eso. Entonces le quiero nada más aclarar así que de ninguna manera nosotros tenemos el propósito de quitarle la vida a nadie. Muchas gracias a los organizadores. Es un privilegio, verdaderamente es un privilegio estar aquí, estar en este foro, estar en este momento de nuestra historia, especialmente para los mexicanos, estar con ustedes. Muchas gracias a la Fundación NEOS, muchas gracias Jaime, muchas gracias Elsa, gracias por la invitación, gracias por esta oportunidad. México y España, amigos para siempre. Pregunto, ¿amigos para siempre? Siempre será siempre. La expresión, el título de esta convocatoria puede sonar optimista, puede sonar ilusorio, redundante, incluso puede sonar pleonástico, pero entiendo el momento. Hay una, para mí, extraña percepción de crisis, pero la hay. Es una percepción, repito, sobredimensionada, pero asumámosla así, al menos esta mañana. De ahí que les pregunto, si hay crisis, ¿qué crisis es? ¿Es una crisis entre gobiernos? ¿Es una crisis del gobierno mexicano con la corona española? Porque con el gobierno de España parece no haberla. El gobierno mexicano está en pleito con el rey, con el jefe del Estado español. ¿En serio lo está? ¿El rey está de pleito con México? Vaya, el rey de España estaría de pleito con la presidenta de México. ¿Hay una crisis? Los mexicanos, dejemos al gobierno, vamos con la sociedad, los mexicanos están enfrentados hoy de alguna manera con los españoles porque ustedes no se han disculpado con nosotros por la conquista. ¿En serio hay una crisis? Yo no la he sentido, no la siento en Madrid, tampoco la siento en la Ciudad de México. Los españoles, la ciudadanía española está mortificada con los mexicanos porque seguimos hablando de Hernán Cortés y de la caída de Tenochtitlan. ¿De qué hablamos cuando decimos que hay una crisis hoy México-España? Yo no la veo, no la siento, pero bueno, soy escéptico sobre esa pugna, sobre una crisis que como sea, hoy nos fuerza o nos lleva a refrendarnos como amigos para siempre.
Desconozco la profundidad que pudo tener la hostilidad del gobierno de López Obrador, del López Obradorismo, contra ciertas firmas y empresas españolas. Desconozco cuál fue el impacto en nuestras balanzas comerciales, en nuestros proyectos de inversión. En unos momentos Doris Seedorf nos va a ilustrar al respecto y nos va a dar información. Y ya don Jaime Olmedo y Ricardo Cayuela nos van a centrar en la coyuntura, en la circunstancia, en el dónde estamos. Yo les pregunto, ¿tiene que ver, algo que ver, por ejemplo, este momento con el momento aquel del rompimiento de relaciones con el gobierno de Franco hace medio siglo? ¿A qué momento se parece este momento México-España? Vamos a escucharlos, Jaime, Ricardo. Y desde luego vamos a escuchar las reflexiones de Isabel Díaz Ayuso y de Felipe Calderón, estrategas, personajes de poder, conocedores en tiempo presente de los momentos de la historia y los momentos de las historias, de esas múltiples historias. Vamos a escucharlos esta mañana. Gracias por estar aquí. Gracias además por la atención a la convocatoria. Repito. Lo dijo don Felipe VI, lo repetí. Don Jaime Olmedo, rector de la Universidad de México, no es el tenor. Estamos decididos a instituirnos a una identidad común, es la cultura. Gracias Ciro. Señora admirada presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso, señora Doris Seedorf, de Softec, querido don Jaime Mayor Oreja, presidente de Fundación Neos, señor don Jaime Olmedo, rector de la Universidad Camilo José Cela, muy estimado Ricardo Cayuela y Ciro Gómez Leiva, amigas y amigos, muy buenos días, dicen aquí, buenas tardes, diríamos los mexicanos. No hay dos naciones en el mundo que, como México y España, hayan entrelazado sus destinos tan profundamente. Y lo están desde ese momento traumático, ciertamente, en el que se encontraron. Don Silvio Zavala, historiador yucateco, dice, citando a Francisco López de Gómara, que la mayor cosa después de la creación del mundo, con la encarnación y muerte del que lo creó, es el descubrimiento de las Indias. Allá comenzó una historia que marcó para siempre nuestras identidades. Hubo, por supuesto, enfrentamiento, dolor e incomprensión, pues en toda conquista territorial hay barbarie e injusticia. Pero México no es el Tenochtitlan de entonces, ni España es Castilla y Aragón de esos ayeres. Lo que queda en México ahora es una cultura profundamente mestiza. Y de esa convergencia surgió un crisol cultural único que hoy celebramos como patrimonio común. En la música, en la literatura, en el idioma, en las creencias, en la religión, en fin, en la cultura, hasta en la manera de ser de unos y otros, españoles y mexicanos compartimos algo más que herencia histórica. Compartimos un alma. En los más de 500 años que han transcurrido ha habido un constante ir y venir de elementos que se arraigaron comunes en ambos lados del Atlántico. En la lengua, en la cocina, en la tradición oral, en los juegos. El español que se habla con orgullo en México lleva consigo las historias de generaciones que lo enriquecieron con los matices y colores propios de América. Ya me ganó Ricardo el ejemplo de la Tizatl y del Gypsus, cómo hemos intercambiado el concepto para referirnos a esa arcilla blanca que se usa en las pizarras y pizarrones.
pero me desquito un poco con la precisión al margen sobre Guadalupe, ¿no? En realidad lo que se aparece a Juan Diego varias veces y que queda impresa en el ayate, es decir, en un tosco sayal de Juan Diego, que es una fibra pobrísima hecha con el yute o con la fibra del maguey, de un cactus, y que por cierto subsiste 500 años después, lo cual en sí es milagroso, un poco impreso, no había entonces impresoras digitales, pero eso está impreso en el ayate. Tiene su nombre porque lo que decían los indígenas, el nombre de la señora era Cuatlaxupe. Pero esos extremeños que tanto les ha costado trabajo pronunciar el TL, el tl, dije, es Guadalupe. Y como es morena también, ¿no? Aunque la nuestra es imagen y semejanza, la de Extremadura es de la material con el que fue hecho. Bueno, hecha la cita al margen, querido Ricardo, permito yo entonces citar otras cosas. Cuando un madrileño por la mañana va a probar una tostada con tomate, no lo podría hacer sin el tomatl, efectivamente, el tomate originario de México. Y si prefiriera churros con chocolate, pues tampoco sin el xocoatl, que es el chocolate también originario de México. Quiero decirles que como mexicano, amigas y amigos, me siento profundamente orgulloso de mis raíces, mis en plural. Mis raíces, tanto indígenas, alguna bisabuela purépecha, como españolas. Algún pariente de Calderón, que fue el primer criollo que se incrustó en la familia Villaseñor, los fundadores de Valladolid. Y como muchos, amigas y amigos, tengo el español, perdón por lo que diga, no como el idioma de los españoles, sino como mi idioma, el mío propio. Porque para los latinoamericanos, amigas y amigos, y dicho con respeto, el español ya no es de los españoles solamente, es decir, dejó de ser solo vuestro, como se dice aquí, es de nosotros, de todos. Mía, no solo vuestra, es la lengua de Cervantes, y la de la mexicana Sor Juana, o la de Octavio Paz, o la de los peruanos Garcilaso de la Vega y Vargas Llosa, hoy todos tan nuestros y de todos. Tenemos una historia común, pues, que ha sido, a veces, muy buena, mala en ocasiones, y terrible en otros momentos, qué duda cabe. ¿Por qué ha sido eso? Ni más ni menos que historia, construida no por héroes o villanos, que desde luego los ha habido, sino por seres humanos de carne y hueso. Por eso yo no me aficiono mucho ni a la leyenda negra ni a la leyenda color de rosa. Es historia, simple y ni más ni menos. Y de esa interacción surgió un nuevo pueblo, una fusión de tradiciones, creencias y lenguas, y si nos atuviéramos algunas definiciones de nación. Nación es un pueblo que vive una cultura, casi seríamos una nación iberoamericana. Pero dejémoslo por lo pronto así. Yo soy de Morelia, ciudad fundada por cédula real de Carlos I en 1541 con el nombre de Valladolid. Y es ahora capital de Michoacán, de donde es originaria, por cierto, una de las etnias más importantes de la América prehispánica. Los purépechas ya citados aquí, o los tarascos, como decían los náhuatl, ¿no? Y vale la nota aclaratoria. Los purépechas, amigas y amigos, fue la única civilización, el único reino que nunca fue dominado por los aztecas. Siempre les ganamos, jamás les pagamos tributo, y los hábitos de los aztecas, que eran un poco rudos, no voy a citar aquí detalles, no los compartíamos. A Michoacán llegaría el primer oidor, Nuño de Guzmán, no por la vía de la conquista, por cierto, que ni aztecas y españoles vencieron al reino purépecha, sino por la vía de un acuerdo de paz con los purépechas. Y sí, la verdad, él sí fue todo el horror que se puedan imaginar de la conquista. Traicionó el pacto de convivencia, torturó a sus anfitriones para arrancarles oro y riqueza. Y fueron tal los excesos de Guzmán que llegaron a oídos de la reina Isabel, afortunadamente, quien lo destituyó. En su lugar, ¿a quién envía? A su amigo de la infancia, al segundo oidor, a su paisano de Madrigal de las Altas Torres, Vasco de Quiroga, entonces abogado de la reina para África.
Y aquel hombre, entrado en años, fue a Nueva España y se compadeció cristianamente de los purépechas. Con la utopía de Tomás Moro en la cabeza, Vasco de Quiroga llevará a cabo un singular proyecto fundacional basado en la necesidad de procurar el bienestar y la salud de los naturales como la base fundamental de la buena conversión. Pues la situación en la que vivían, decía Vasco, era incompatible con una verdadera vida cristiana. Y por eso construyó los pueblos hospital, que eran verdaderas casas comunales para familias indígenas donde recibían casa, vestido y sustento, y salud e instrucción y dignidad humana. Y a cada comunidad indígena le enseñó un oficio, miren, para que no compitieran entre sí y prosperaran en conjunto, a cada una le dio uno distinto. A Pátzcuaro, ciudad indígena donde establecieron la sede del obispado, porque él rechazó asentarlo en la ciudad española de Valladolid, le enseñó bordados y textiles. A Santa Clara le enseñó a forjar el cobre, a Uruapan las lacas en madera, a Paracho la laudería, y sus guitarras se hicieron famosas en todo el mundo. Y a la que fue cabeza del reino, Sinsunzan, la alfarería. Tantos milagros se le atribuyen a la fecha que es venerado como un santo en mi tierra, como un padre, como un tata, y de ahí que los nuestros le llaman Tata Vasco. De manera tal, queridos amigos, es lastimosísimo estar tratando de escuchar cómo nada más llega a mentir Calderón hasta con la historia de cómo se conformaban los pueblos originarios y tratando de poner a los invasores españoles como si ellos realmente sí nos hubieran traído todo eso. O sea, en la orfebrería es la forma en que se elaboran joyas, eso es orfebrería. Las aztecas, mayas, tlaxcaltecas, olmecas ya tenían un manejo de la orfebrería impresionante. Que con lo de las guitarritas de Paracho, eso es una situación que sí probablemente vino desde España, pero también a Calderón o tantos de esos personajes que nos escribieron la historia tampoco nos comentaron que tanto Cristóbal Colón como Hernán Cortés llegaron cargados de mucha gente presidiaria, no era gente honesta, y eran bárbaros, porque en su sentido de los niveles de ambición vulgar tan elevados que manejaban, a nada de esto se le puede decir honra, y fíjense la voz de Felipe Calderón como la honra. Para eso hay que dejar la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum ante todos estos embates de esta bola de vendepatrias y de personajes en que en México, y se los aseguro a quien sea, estamos muy avergonzados de todos estos personajes. Realmente no nos representan. Recuerden, son políticos, no son el pueblo, y aunque algunas personas en el pueblo los sigan acompañando y los sigan apoyando porque quedaron absolutamente hipnotizadas e hipnotizados, millones de mexicanas y mexicanos volvimos a demostrar con 36 millones de votos en las urnas el 2 de junio del 2024 que estos personajes están alejadísimos de contar con ese apoyo popular. ¿Que Calderón pida algún día perdón por la guerra contra el narco? Claro que no. O ¿cómo se llama? El que está allá preso en Estados Unidos. Genaro García. O García Luna. ¿Ustedes creen que él pida perdón al pueblo de México algún día? Es que hay mucha soberbia. Y nosotros estamos pidiendo, y lo vamos a insistir, el próximo año son 700 años de la fundación de Tenochtitlan, ¿sí, no? 1325. Y lo vamos a conmemorar. El perdón engrandece a los pueblos y a los gobiernos y fortalece las relaciones. Han pedido perdón. Ahora recientemente otra vez Biden hizo un perdón, el presidente Biden. Engrandece, reconoce que hubo atrocidades, reconoce que hubo
violaciones terribles a los pueblos originarios. Eso no empobrece a un pueblo o estar instalado en el pasado, no. Reconocer te permite ver al futuro. Si uno no reconoce las atrocidades del pasado que cometieron otros, ¿cómo se perdona? ¿Cómo se construye una nueva historia? Entonces, no estoy de acuerdo con Calderón, afortunadamente. Y él debería pensar en pedir perdón por las atrocidades de la guerra contra el narco. A lo mejor y él resuelve muchos problemas hasta de él mismo. Gracias, presidenta. Es tan sencillo como eso, o sea, no se pueden estar poniendo las cosas como estos personajes neoliberales, desde que yo me recuerdo, mexicanos que fuimos a la primaria desde los 70, así nos enseñaban la historia como si los españoles nos hubieran llegado a hacer el gran favor y les debiéramos la civilización. Y entre todos los entornos también hay que recordar que Calderón le dio contratos leoninos a Iberdrola para que estuvieran ellos manejando el precio que teníamos que pagar en la luz. Sufríamos de tantos apagones de luz. Además, con un decretazo durante un Mundial Sudáfrica 2010, ahí agarró y madrugó todo esto con un decreto, quitando 44,000 plazas a las empleadas y empleados de la Compañía de Luz y Fuerza. Sufríamos de una severidad de apagones, y luego ver a Ciro Gómez Leiva también precisamente nada más estar tratando de poner a este personaje, porque es y está puesto por ellos, o sea, es descarado su manera de ser y de viajar hasta España y luego regresarse lo más inmediatamente posible aquí a México, y que además es un personaje que nunca jamás ha tenido ningún tipo de respeto en su manera de informar, ¿no? Se le llaman sicarios de la información, vaya que Gómez Leiva eso lo ha venido representando, ¿no? El descaramiento de irse hasta España con Felipe Calderón y aún llamarle presidente, así como, y denotando tanto orgullo, es lamentable, Ciro Gómez Leiva, es vergonzante tu manera de ser, y todavía te regresas expeditamente a México y te peleas con Epigmenio Ibarra, porque una de las cosas que mayormente, otro de los ingredientes es la libertad de expresión, en la democracia, en la verdadera democracia, la cual ni tu Calderón, ni Fox, ni Peña Nieto, ni mucho menos con Cedillo o Salinas de Gortari realmente permitían esa libertad de expresión, y tú andas por ahí libre, y tú andas únicamente tratando de ver cómo contaminas las mentes de tanta gente para poner las cosas retorcidas, de lado que no es realmente honesto ni verdadero. Y así se peleó con Epigmenio Ibarra, regresando a México por una columna que había publicado Epigmenio Ibarra. Fíjense cómo este personaje, además, en base a toda su prepotencia, para no variar, esto es la cima de la prepotencia por parte de él, utilizando su programa, ¿no? Antes de escucharlo, le pregunto sobre su columna. Y te pregunto, Epigmenio, 2 preguntas que te pido que me respondas. Primera, ¿a qué atribuyes que yo siga en este programa? ¿A qué atribuyes a que este equipo de periodistas y de productores sigamos en este programa? ¿A qué atribuyes que este grupo editorial, este grupo de comunicación como Grupo Fórmula, nos mantenga en el programa? ¿A qué lo atribuyes? Si estamos totalmente desacreditados, si somos racistas, si somos profetas, si hemos sido derrotados, no sé por qué. ¿A qué lo atribuyes? Segunda pregunta, insinúas, y lo haces con muy mala entraña,
con muy mala entraña. Y digo mala entraña porque desde hace tiempo yo platiqué contigo y te expuse mis razones fundamentalmente, esencialmente personales, por los cuales dejaría algunos de los espacios de mis espacios profesionales y tomaría una distancia por un tiempo de México. Insinúas que me escondo en Madrid. Yo te pregunto, ¿de quién me escondo? ¿De López Obrador? ¿Del actual gobierno? ¿De las multitudes que me persiguen para injuriarme en México? ¿De quién me escondo? ¿Del SAT? ¿De la Fiscalía General de la República, que me ha acompañado como uno en la defensa del caso del atentado? ¿De quién me insinúo? ¿De quién me escondo? ¿De una deuda? ¿De quién? ¿De quién? Pero tú dices que, bueno, me estoy escondiendo de un grupo criminal. Así que antes de escucharte, te dejo esas dos preguntas. Y te pido que las respondas. Primero, ¿a qué atribuyes, ¿a qué atribuyes a que sigamos en este programa? 2, ¿de quién me estoy escondiendo? Adelante, te escucho. Las dos cosas que sostienes, la primera está respondida en el artículo. Respóndela al aire. Y digo, responde mantienen índices de audiencia. Digo, mantienen índices de audiencia. 2. Dilo, responde la pregunta. A que mantienen índices de audiencia y subrayo. El aparato ¿Y por qué mantenemos índices de audiencia si estamos tan desacreditados y no nos hemos disculpado? ¿Me permites hablar? No, te escuché. Hoy me vas a responder. Hoy me vas a responder. A mí no me vas a sentar en el banquillo de los acusados. Tú aprovechas un espacio fuera de esta tribuna para agredir. Y me agredes a mí. Agredes a Manuel, agredes a los reporteros, agredes a Jaime Azcárraga, agredes a Grupo Fórmula. Así que responde. Mientes. ¿A qué? No miento. No empieces con el no miento. No empieces con el no con que miento. ¿A qué atribuyes que vas a seguir con tu perorata? ¿Y a qué atribuyes que tenemos índices de audiencia? ¿Vas a seguir con tu perorata o vas a dialogar? Responde. No me pongas en el banquillo de los acusados. Me hago responsable de lo que escribí y no escribí lo que dices. Primero, no te insultes. Escribiste y lo puedo leer. Sí lo escribiste, léelo, y no vengas a mentir. Para que el público fiel a tu estilo, a mentir. Responde la pregunta. Responde la pregunta que te estoy haciendo. Respóndela. Respóndela. ¿Te puedes calmar? ¿Te puedes calmar? No me voy a calmar. Tú agredes, tú aprovechas la calma. Y tú no agredes. Ya me dijiste las acciones amables para tomar fuerza y agredir. Eso es lo que haces y eso es lo que has hecho todo este tiempo. Responde la pregunta. ¿A qué atribuyes que sigamos en este programa? Respóndeme. Este tiempo te estoy tratando, sí se puede, de dialogar contigo. Me hago responsable de lo que escribí, porque lo he dicho en este programa muchas veces. Porque he dicho que no advierto ni un ápice de autocrítica en quienes han sido durante muchos años los líderes de opinión más influyentes en México. No los insulto. Y digo sí que durante mucho tiempo se hicieron eco o fueron incluso promotores de la idea de un hundimiento irremediable que se produciría en México. Yo no. Y fueron, hablo y en busca general. hechos y busca datos, yo no. Sigue. Hablo en general. Hay una corriente de opinión que presentó el sexenio de López Obrador, y tú lo has escrito. Tú dijiste que López Obrador se esconde para que no le griten viejo cabrón, viejo mentiroso. Hazte cargo. Es una pregunta. Pero hazte cargo. Por cierto, la hice. ¿Saben cómo estos tipos son los primeros que no tienen ninguna tolerancia, no respetan la libertad de expresión, leen las cosas como realmente les convienen o las entienden bien y luego salen a decir las cosas como les convienen y únicamente
para estar viendo cómo este señor Gómez Leiva nada más no tiene ni un ápice precisamente de decencia, de humanismo, de respeto a su espacio y a sus invitados, y no tiene madurez ni mental ni emocional. Él cree que es alguien intocable. Esas son las clases de personas que se encargó el prianismo de estar fabricando. Esa es la consecuencia de tener este tipo de personajes en esos medios de comunicación masivos, y no es exclusivo de México, los hay en varios países de Latinoamérica, para únicamente estarse creyendo que gracias a ellos o existe el país o su labor es muy recomendable, lo cual nunca lo es. O sea, se engañan ellos mismos o ellas mismas y creen que su actividad es muy recomendable o muy seria o muy profesional. Con esto se muestra claramente, amigos, amigas, que son precisamente personajes que están completamente alejados de venir haciendo una labor como es debida, con la ética además, los principios deontológicos del periodismo, el hecho de venir respetando a las personas, incluyendo a sus audiencias, porque para ponerse de esa manera también demuestra a Gómez Leiva que le interesa un rábano tener respeto a sus audiencias, para hacer esta clase de shows tan lamentables, y que eso muestra una pobreza, porque podrá tener mucho dinero, pero la pobreza del espíritu, esa nadie te la va a poder quitar, y cuando eres pobre de espíritu, eres una persona que realmente no puedes estar presumiendo absolutamente de nada. Gracias, amigos, amigas, gracias por informarse en TES Noticias. Por aquí nos vemos a la siguiente.